Bueno, primero, muchas gracias a todas y todos los profesionales que están presentes hoy acompañándonos. Esta charla, bueno, va a ser muy productiva y beneficiosa para todos, así vamos aprendiendo la nueva ley. Primero y principal, agradecemos desde el colegio de todos los colegiadas y colegiados a quienes participaron de la comisión de reforma de esta ley, que tantos años llevó. Tan antigua, y hoy gracias realmente a los colegiados nuestros podemos tener este beneficio para todas y todos los matriculados. Bueno, demos comienzo a la charla. La charla va a estar a cargo del doctor Pablo Rodríguez Salto y el doctor Maximiliano Celli, quienes disertarán hoy sobre los artículos 13 y 31 de la ley, así que para los que tengan a mano el compendio y quienes no, ya lo pueden ir solicitando también. Vamos a comenzar. No sé si pueden, perdón, silenciar los micrófonos, eso sí le vamos a pedir. Y después, finalizada la charla, vamos a dar un espacio pequeño para que puedan hacer consultas. Mientras tanto, pueden ir subiéndolas al chat y yo después las voy leyendo. El doctor Maximiliano Celli, bueno, abogado de la matrícula, le doy la palabra a él y bueno, no le robo más minutos. Hola, gracias Karina. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Me escuchan bien? Primero hay que hacer la prueba de rigor. Voy a ver si puedo compartir pantalla, a ver si me deja, si puedo luchar con esto. Esperen un poquito. ¿Están viendo ahí? No. No. Esperen, porque acá estoy teniendo un problema. A ver. No me deja. Pájaros solitarios. No ven nada ahí, ¿no es cierto? No están viendo la pantalla compartida, ¿no? No. No sé por qué no me lo Entonces, permite. Maxi, ¿me la querés pasar por Sí. WhatsApp y yo trato de Dale, compartirla? dale, por favor. Ahora, ahí te la paso, dame un segundo que... Todas las mañanas. Bueno, puede fallar, pero ahí voy Sí, estas cosas pasándola. con la nueva tecnología es así. Estamos sujetos a errores. Sí, no, quizás sí. Los verdes del cuerno de Por lo que yo estoy usando. No sé si se puede silenciar, Romy. Sí, Ricardo Gariño. Yo los silencio, pero a veces los desactivan. Lo que les pido que antes de activar los micrófonos, yo sé que a veces quieren hacer intervenciones, pidan la palabra, hay una opción de levantar la mano para que no se superpongan los sonidos con el disertante. Ahí te lo pasé, Karina. Listo. Perfecto. Bueno. Estoy abriendo. Sí. Bien. A ver ahí, ¿se ve? Perfecto. Excelente. Bueno, ese es el inicio. Yo voy a hablar de los artículos 13 a 23, después le voy a dejar la palabra al doctor Rodríguez Salto, que va a hablar sobre los artículos siguientes. Si querés pasar ya a la próxima diapositiva, vamos directamente al artículo 13, que es
el de los honorarios en procedimientos administrativos. Esto tiene un antecedente en el artículo 58 de la norma jurídica de facto que hablaba de gestiones administrativas, pero bueno, acá se reguló en forma específica los honorarios en procedimientos administrativos, y como yo le hice algunas anotaciones ahí que son digamos, las más relevantes, que la regulación va a ser sobre el 50% de lo que corresponde al proceso judicial más análogo, se le colocó ese término para que haya, digamos, una flexibilidad respecto a los honorarios. Eso es solamente aplicable a los procesos susceptibles de apreciación pecuniaria. Después también en los procedimientos en los cuales se requiere agotar la vía administrativa, se eligió proponer un 5 o un 10% de lo que corresponda a los honorarios en el proceso contencioso administrativo correspondiente. Es decir, va a ser un 5 o un 10 de acuerdo a cuál haya sido la labor del profesional, y se van a aplicar las pautas del artículo 12 que vimos la charla pasada. También el legislador decidió hacer un reconocimiento, digamos, de un honorario mínimo a procedimientos administrativos en los cuales no se llega a hacer a un contencioso administrativo, o son procedimientos, digamos, en los cuales no se requiere ese tipo de acción judicial posterior. En esos procedimientos se estableció un won de 0,5 a 20 won, es, digamos, la escala. También se van a aplicar las pautas del artículo 12 para las formas de evaluar, digamos, cuál ha sido la labor del profesional. Y ahí yo les coloqué lo que es el won a la fecha, que es a partir del 1 de noviembre de ayer. El valor del won es de 8.479, ese valor puede ser consultado en la página del Poder Judicial. Ha habilitado el Poder Judicial un espacio específico para esa función, y para poder consultar el valor del won, que se va obviamente a actualizar con los salarios de los magistrados. Así que eso es específicamente lo que se ha regulado en el artículo 13 respecto a los procedimientos administrativos. Ahora vamos a pasar a la próxima diapositiva, que es de procedimientos de mediación, en forma específica, que están en el artículo siguiente. Karina, no sé si podés pasar a la próxima diapositiva, la 3. No sé si la están viendo. Perdón, ya lo pasé yo, no sé si lo están viendo. No, yo no lo veo, pero no importa, no sé si... ¿Romy, se ve? No se ve, quedó en el artículo 13. A ver. ¿No se ve tampoco? Ahí está, ahora sí lo veo. ¿Se ve la pantalla completa o se ve abierto? No, se ven las diapositivas, pero no importa, igual se ve bien. Yo lo veo, por lo menos se lee bien porque está en letra bastante grande. En el artículo 14 se estableció, digamos, un honorario específico para procedimientos de mediación para los letrados. Este sí que no existía, digamos, no tiene antecedente en la norma jurídica de facto, y también se decidió, digamos, que el legislador decidió colocar el 50% para los que tengan contenido económico, obviamente 50% de lo que correspondan al procedimiento judicial más análogo, y también, digamos, se decidió para aquellos en los casos en los cuales no hay acuerdo, y por ahí quedaban, digamos, los honorarios, no es que eran difíciles de cobrar, pero sí no había una regulación específica, se decidió que sean regulados en won, y ahí se garantizó un mínimo que es de 0,5 a 3 won, y también obviamente se van a aplicar las pautas del artículo 12 de acuerdo a la cantidad de audiencias que se hayan realizado, el tiempo insumido en las mismas, la labor profesional, digamos, en virtud de lograr un acuerdo, aunque no se haya logrado ese acuerdo. Obviamente cada una de las mediaciones son distintas, hay temas que llevan más tiempo y requieren de más audiencias, otros temas que no. Así que bueno, la idea fue garantizar un honorario mínimo para los letrados en las cuestiones de mediación.
Si querés podemos pasar al siguiente. Estos son los honorarios en otros asuntos extrajudiciales, que no sean procedimientos administrativos ni procedimientos de mediación. Y acá hay un listado, se estableció un listado que ahí lo pueden ver en la ley. Es un listado que al final, como yo coloqué, son en los asuntos que no están listados ahí, se aplicará el criterio más análogo, pero acá hay como 3 novedades que sí me interesaba remarcar, que son, y que están incorporadas, que son los honorarios por estudio o información de actuaciones administrativas, los cuales no existían en la ley anterior. Si bien hay un antecedente en el artículo 57, no estaba esto en forma específica. Tampoco los gastos administrativos del estudio jurídico para la iniciación de un pleito, ya sea fotocopia, bueno, ahora hay que escanear las cosas, pero siempre hay gastos administrativos relacionados, digamos, con el funcionamiento específico del estudio. Y también la redacción de la denuncia penal sin firma del letrado, que tampoco estaba incluida y que también está, digamos, presente en las legislaciones provinciales relacionadas con la ley, con honorarios, y comparadas, digamos, del país, así que también fue una buena incorporación, y siempre atándolo al WON, que se va a ir actualizando, y no va a perder, digamos, valor ese trabajo. Obviamente en los asuntos no listados se va a aplicar el criterio más análogo de los que estén listados arriba. En el artículo 16 se regulan los honorarios, trata cómo va a ser la regulación de esos honorarios en esos procedimientos administrativos y en los asuntos extrajudiciales que no sean procedimientos administrativos. Digamos, como norma común, esto es para ambos procesos. Y tiene que ser, obviamente, como era en el antecedente de la norma jurídica de facto 1007, peticionada ante el juez competente. Se le ha puesto ahora. Antes decía que eso iba a ser a través de un incidente, del procedimiento de los incidentes. Ahora el legislador decidió sacar eso, y quedó, digamos, luego el procedimiento se verá cuál es el que va a ser, pero yo entiendo que va a ser el procedimiento más corto posible, y sí va a tener que ser presentante el juez competente. Acá hay 2 cuestiones que me interesa remarcar, que obviamente pueden sufrir modificaciones, pero que en aquellos procedimientos administrativos en los que la demanda contenciosa administrativa deba ser interpuesta, después yo creo que el juez competente para resolver los honorarios sobre el procedimiento administrativo antecedente va a ser el Superior Tribunal de Justicia. No así en los casos en los cuales no se requiera realizar, o no se inicie por cuestiones, digamos, técnicas legales, o porque se haya obtenido el resultado en el procedimiento administrativo previo, no se inicia el contencioso administrativo. Ahí sí se va a poder peticionar, entiendo yo, ante un juez de primera instancia la regulación de los honorarios de los procedimientos administrativos. Yo creo que la primera solución de la regulación por parte del Superior Tribunal tiende a una economía procesal y no tener que iniciar 2 procesos, digamos, evitar el inicio de 2 procesos distintos a los efectos de que se puedan regular los honorarios. Si querés, podemos pasar a la próxima diapositiva. Acá hay 4 artículos que tienen que ver, digamos, acumulé todos en una sola diapositiva, que tienen que ver con los patrocinantes, los procuradores, y la actuación sucesiva de los abogados. Estos tienen antecedentes en esos artículos que yo les menciono ahí de la norma jurídica de facto. No hubo cambios relevantes, sí se mantuvo obviamente la regulación en porcentajes, los mismos porcentajes, 11 a 20 para los abogados, digamos, de la parte vencedora, y 7 a 14 de la parte vencida. Sí se agregó una aclaración, que los honorarios de los abogados y procuradores son acumulativos. ¿Por qué este agregado nos parece importante? Porque ha habido interpretaciones disidentes de ciertos jueces, sobre todo en la Cámara de Santa Rosa, en las cuales entienden que el apoderado no puede ser entendido como un procurador, es decir, no reviste el doble carácter. Entonces no eran adeptos a dar ese 40% a los abogados que actuaban a su vez patrocinados por otro
por otro abogado. Bueno, obviamente el carácter de apoderado está en el decreto ley 362, en el artículo 8, en el inciso 1, los procuradores pueden únicamente firmar algunos descritos de mero trámite, pero básicamente su digamos, función es ser apoderados. Así que bueno, eso me parece importante remarcarlo, que se aclaró que son acumulativos, y creo que esto va a evitar que haya distintas interpretaciones. También una aclaración que aparece ahora en la ley nueva es el tema de que, si bien esto ya se podía hacer, es que los abogados puedan clasificar las tareas que realizaron cuando ellos, digamos, actuaron en forma sucesiva o en forma conjunta. Esto a los efectos de la distribución de los honorarios. Eso, digamos, si bien era una cuestión que en la jurisprudencia se daba y se puede dar en los hechos, ahora está ya en la ley. Lo mismo que el último punto, que es si los abogados fueran integrantes de estudio jurídico, puede reputarse que ha habido interrupción si es que no demuestran que eso lo llevaban en conjunto, si no, digamos, pertenecen al mismo estudio jurídico. Es digamos, una presunción que tiene la ley, y bueno, habrá que demostrar que el asunto lo llevaban en conjunto, ¿no es cierto? Pasemos a la próxima. Estos son los honorarios en segunda o ulterior instancia, ya estaban en el artículo 14 de la norma jurídica de facto. Lo que se hizo fue elevarse el porcentaje del máximo del 35 al 40%, y sí se agregó que, bueno, obviamente si la sentencia fuera revocada en todas sus partes, la regulación debe ser indefectiblemente el 40%. No puede haber, digamos, un rango en los cuales elijan los jueces, porque hoy en día pasa esto. Muchas veces, digamos, bajo el amparo de decir que si bien se revoca en todas sus partes el pronunciamiento de primera instancia, eso muchas veces los jueces ponen que es porque ellos hicieron un análisis de todo el procedimiento y de todo el proceso judicial, y generalmente a veces no es tan así. Entonces, digamos, esta inclusión nos parece relevante también remarcarla. Y obviamente se agregó algo que habíamos visto la clase pasada, lo habíamos mencionado, yo lo había mencionado al pasar, es un honorario, digamos, por el recurso extraordinario provincial declarado inadmisible, porque obviamente llega un trabajo, obviamente este trabajo debe ser retribuido, si es declarado inadmisible, por el propio cliente, ¿no es cierto? Pero bueno, es un reconocimiento a esa labor que no estaba reconocida en forma positiva, ¿no es cierto?, en la norma jurídica de facto actual. Si querés podemos pasar, no sé si ahí termina la diapositiva, creo que sí, porque los otros artículos que siguen, digamos, el 20 y demás, estuvimos viendo algo relacionado con eso, que son sobre la evaluación de los bienes, y bueno, el doctor Rodríguez Salto va a tratar el tema del artículo 130, el 1255 del Código Civil, y las inclusiones que hemos hecho se han realizado, digamos, en la ley de honorarios. Así que, bueno, le dejo la palabra a él para que siga con la exposición. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta sobre este tema, bueno, la podemos ver al final cuando Pablo termine con la exposición, así ya mantenemos un orden. Sí, el doctor Pablo Rodríguez Salto tuvo un problema. Ahí ya ingresó nuevamente, Romy. Listo, bueno, no dije nada. Justo a tiempo, estamos sincronizados. Bueno, doctor Rodríguez Salto, lo escuchamos a usted. Muchas gracias, doctor Cheli. Muy claro en su explicación. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Disculpen la demora, pero no andaba bien internet. Bueno, y la idea es, como la vez anterior, tratar de ver sobre todo los temas más salientes o las explicaciones más importantes que tienen que ver con la nueva ley, para que se entienda qué es lo que se quiso hacer en aquellas normas que se reformaron, y explicar más o menos cuál es la interpretación jurisprudencial que se recogió en cada caso, ¿sí?
no voy a hacer una explicación pormenorizada de todos los dispositivos, sobre todo lo que se puede averiguar con la mera lectura, ¿sí? Vamos a empezar, voy a compartir pantalla, a ver si puedo, a mí me funciona. Díganme si lo ven. Sí, se ve perfectamente. ¿Se ve? Bueno, Sí. tuve más suerte que Maxi, entonces. A ver, la idea es empezar con la ley en mano a ver los dispositivos más salientes, como decía. Este es tal vez una de las novedades más complejas de esta ley, más complejas de digerir o de entender o de interpretar. Yo veo la pantalla con una parte de lo que es el uso del Zoom. No sé si ustedes ven directamente mi diapositiva o ven una pestañita que surge de abajo. No, se ve el PowerPoint abierto y a los costados como enmarcado en negro, pero se ve, Bueno, se ve. mientras se pueda entender, entonces le metemos. Bueno, a ver, había una discusión, ahora vamos a ver, a nivel jurisprudencial local, y algo que se repitió en otras provincias, en otras jurisdicciones, que tenía que ver con la aplicación de estos dispositivos legales que hoy están en los artículos 730, 730 del Código Civil y Comercial, 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y 1255 del Código Civil y Comercial. Antes, lo que estaba en el 730 estaba en el 505, lo que estaba en el 277 sigue en el mismo lugar, y el 1255 estaba en el 1627 del Código de Leyes. Son modificaciones que introdujo en su momento la ley 24432, que fue una ley nacional que reformó la ley de aranceles, la 21839, y además de reformar esa ley, introdujo estas modificaciones en el Código Civil y Comercial, en la Ley de Contrato de Trabajo y también algunas otras en la Ley de Concursos y Quiebras, con la obvia intención de que la reforma fuera aplicada en todo el país. El contexto económico de la Ley 24432 era la década del 90, una ideología de reforma del Estado que llevó o que esto de la desregulación económica era uno de los pilares fundamentales. Yo no abro un juicio de valor al respecto, sino que simplemente describo que allá en el año 91 se dictó en su momento un decreto de necesidad y urgencia, después las leyes de emergencia, y en base a eso se desregularon todas las fijaciones de precios, además de prohibirse la indexación y demás, lo que todos sabemos. Entonces, cuando se dicta la reforma 24432, lo que se hace es introducir dispositivos pendientes, y el legislador lo acepta, lo reconoce, digamos, en el mensaje de elevación, tendientes a bajar el costo de los procesos judiciales, con la idea de que sean más accesibles para los justiciables. Era una lectura alternativa de esa intención, era que aquellos litigantes, grandes litigantes o institucionales, como son más que nada las compañías de seguro, pagaran menos costos por litigar los procesos judiciales. Esa es otra lectura posible. Pero bueno, lo cierto es que en todo el país se discutió primero si la reforma era constitucional o no, y también había una variante interpretativa que decía que más allá de que fuera constitucional, no era aplicable en las provincias
porque se requería que las provincias adhirieran. Como estamos viendo ahí en pantalla, la ley 3371, el legislador provincial toma la decisión de decir que en la provincia de La Pampa no se aplican estos dispositivos legales que están introducidos en normas de derecho común, pero nacionales. Y voy a tratar de explicar el fundamento, sobre todo de esta decisión, el contenido de los artículos 730 y 277 no lo voy a explicar, pero básicamente implica una responsabilidad por las costas judiciales hasta el 25% por juicio de instancia única o primera instancia. Cuando se supere ese porcentaje, excluyendo los honorarios del abogado del condenado en costas, el juez deberá prorratear las regulaciones para que no supere ese porcentaje. Eso dicen las normas, ¿sí? Entonces, bueno, ahí yo transcribí los artículos por las dudas, pero básicamente esa es la idea de los dos. El 730 está como el 505 en los efectos con relación al acreedor. El 277 de la Ley de Contrato de Trabajo es el pago en juicio. Miremos, bueno, párrafo incorporado por la 24432. Hay una curiosidad, si se quiere, en la que yo no voy a ahondar demasiado, pero hoy este 277, este texto que yo transcribí acá, sigue vigente a nivel nacional en virtud de esta ley 24432, que es la que lo introdujo. No así el 730 del Código Civil y Comercial, que reproduce el texto del anterior 505, porque obviamente el 730 es producto de la ley que sancionó el Código Civil y Comercial, y no de la 24432. Entonces, en este caso del 277, me parece que una pregunta válida es si es, que no voy a profundizar yo ahora, pero si sigue o no vigente, porque la ley 24432 se derogó. La derogó el artículo 65 de la 27423, que es la ley de aranceles de los tribunales federales y nacionales. No me voy a meter acá a ver si esto sigue o no vigente. Perdón, Doc, perdón que lo interrumpa. No se está viendo el PowerPoint. O sea, no sé si está cambiando las diapositivas, pero solo se ve la primera. Ajá, mirá vos, acá, ¿qué me ven? Ahora sí. Artículo 277. Bueno, lo vamos a dejar así, entonces, para que sea más visible para todos. Lo que yo mostré, las diapositivas que mostré, solamente, eran el artículo 24 de la ley 3371, que es la ley de aranceles nueva nuestra, el artículo 730 del Código Civil y Comercial, y el artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo. Hice una pequeña digresión en esta derogación que se hizo de la 24432, aunque no voy a ampliar demasiado al respecto. Yo supongo que los tribunales lo que van a decir es que ese parrafito quedó incorporado de manera consolidada a la Ley de Contrato de Trabajo y por lo tanto, aunque se haya derogado la ley que lo introdujo, continúa vigente. La verdad que no me voy a meter más que en eso. Y el 1255, como decía hoy, es el que regula dos cosas. La primera parte dice que las leyes arancelaria no pueden cercenar la facultad de las partes de determinar el precio de las obras o de los servicios. Esta norma, la intención era que no rigieran los aranceles mínimos. O sea, que los mínimos legales se pudieran perforar al momento de pactar el abogado con su cliente los honorarios, ¿sí? Y los máximos también, evidentemente. Pero bueno, la norma dice
no se pueden cercenar esa facultad de las partes. Hay que ver si establecer mínimos, que en el caso de la ley nuestra, según vimos en la clase anterior, en la charla anterior, era 1/3 de los mínimos legales. Está ahí el límite nuestro a la facultad de pactar. Hay que ver si eso implica cercenar o no la facultad de negociación de las partes. Y esta otra partecita que empieza acá, cuando dicho precio, es lo que se conoce como la facultad morigeradora de los honorarios, en cabeza de los jueces, que básicamente implica que cuando el juez advierte que la aplicación de los aranceles da como resultado un honorario evidente e injustificadamente desproporcionado, debería poder perforar los mínimos y regular equitativamente o de acuerdo a lo que le parezca. Ese es el resultado de esa norma. Pareciera, digo acá, que por su ubicación del 1255, que está en el contrato de locación de servicios y obras, la norma solo puede aplicarse a la relación abogado-cliente y no al abogado y el condenado en costas. ¿Por qué? Porque está metido en la regulación del contrato de locación de servicio. Entonces, al estar ahí, pareciera en principio que el juez solamente puede morigerar los honorarios que hubieran sido pactados entre las partes o cuya regulación, en realidad, resulte de normas arancelarias, pero en virtud del contrato. O sea, el cliente contrata a un abogado, contesta la demanda, no escribe cuánto le va a cobrar, o contesta la demanda o hace la demanda, lo que fuera, no escribe en un contrato de cuánto le va a cobrar, y entonces el juez después de la sentencia tiene que regular los honorarios. Para ese caso sería que se aplicaría el 1255. La norma no parece que se aplica al caso donde no hay un vínculo contractual, o sea, el abogado con el condenado en costas que no sea su cliente, ¿sí? Pero es un tema discutible y de hecho la facultad morigeradora como tal ha sido aplicada también en esa otra relación. No obstante, en ese vínculo que es entre el abogado y el condenado en costas distinto a su cliente, hasta ahora la morigeración de los honorarios se hacía en virtud de esta norma, el 13 de la 24.432, y no del artículo de Vélez 1627. Hoy esta normita ya no está, se derogó. Eso da también una pauta, me parece, de que en el caso de el vínculo del abogado con el condenado en costas que no sea su cliente, no correría, me parece, esta facultad morigeradora. Pero así, sea como sea, el legislador pampeano dijo, por las dudas, que no se aplica nunca, ni esta facultad morigeradora ni de las otras normas que vimos antes. Y lo que hay que analizar brevemente es si el legislador provincial puede o no hacer eso. Porque si no puede, va a quedar en una mera declaración, ¿no? Y esta es una situación bastante compleja. Yo acá más o menos describo dónde pueden leer el tema con cierta profundidad. Siempre ese libro lo recomiendo como si fuera la Biblia en tema honorario, porque la verdad que es el más completo que hay, me parece. Pero bueno, tenemos como argumentos a favor de que la facultad legislante o de dictar normas sobre esto la tiene el Congreso de la Nación, se aduce que se trata de la regulación sobre la extensión de la responsabilidad del deudor. Eso ha dicho la doctrina que apoya que el Congreso Nacional tenía la facultad de introducir el entonces 505, 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, etc. ¿Sí?
fíjense que yo anoté acá que este criterio era el seguido por la Cámara de Santa Rosa. Ahí encontré 2 expedientes, uno de la Sala 1 y uno de la Sala 2. Estas normas son obviamente anteriores a la ley de aranceles que estamos analizando, y creo que se refieren incluso a los artículos del Código de Vélez, no del Código Civil y Comercial. Pero decía esos tribunales que correspondía a la nación y por lo tanto había que aplicar la norma. Cuando fueron apelados fallos de la Cámara santarroceña diciendo esto, que había que aplicar el 505 y el otro, el Superior Tribunal, en un caso, que acá lo pongo, no abrió el recurso. Lo declaró inadmisible con un argumento que dice que el fallo, para criticar el fallo, para abrir en realidad el recurso extraordinario, no alcanza con mostrar una mera disidencia con lo que se resolvió. O sea, lo dejó firme, pero sin tomar postura expresa sobre el asunto. Y vean que en el caso contrario, que es los que afirman que la facultad legiferante la tiene la provincia porque constituye un instituto o algo relacionado con las costas procesales, este es el criterio que siempre tuvo la Cámara de General Pico. Hubo también apelaciones, y en este caso que está acá, el Superior Tribunal de Justicia tampoco abrió el recurso. O sea, decidió no expedirse hasta ahora expresamente sobre el asunto de quién tiene la facultad legiferante, a menos que a mí se me haya escapado algún otro expediente donde lo haya resuelto la constitucionalidad o no de manera expresa, pero francamente no los he encontrado. A ver, cuando se manda este proyecto, cuando se decide incorporar este artículo 24 de la Ley de Aranceles, se lo hizo en base a esta postura, obviamente, a que se trata de regular las costas procesales. Y si ustedes ven, sobre todo en la relación del abogado beneficiario de los honorarios con un condenado en costas que no sea su cliente, es difícil en ese caso, o más difícil, darle la razón al argumento que lo lleva hacia el Congreso Nacional, o sea, a los que dicen que se trata de la extensión de la responsabilidad del deudor, porque el origen de la deuda en estos casos no es el contrato, sino que es la imposición de costas. Entonces, al ser las costas un instituto procesal, la decisión sobre quién tiene que pagarlas, que está en todos los códigos procesales de la Argentina, es una decisión provincial o local. De ahí se entendió que si la provincia puede decidir quién tiene que pagar las costas, cosa que hace cuando le dice al juez, usted tiene que seguir esta pauta para imponer las costas, si puede lo más, puede también lo menos, que es decirle, usted las tiene que pagar hasta acá, o no, ¿sí? No sé si me siguen en el razonamiento que estoy explicando. Hay una cosa que no dije cuando empecé. Cualquier pregunta que tengan sobre el tema, esto es una mera charla, así que encantado, y sobre comentarios, preguntas, lo que se les ocurra. En el caso del artículo 1255, como dije, bueno, esta parte la voy a pasar porque ya la describí. En la primera oración se trata de la libertad de contratar. La legislación reglamentaria de esa libertad corresponde al Congreso Nacional. En el caso nuestro, se puede producir una colisión con el artículo 6.4 de la Ley de Aranceles, que es el que dice hasta dónde se pueden perforar los mínimos, ¿sí? Pero acá, sobre este tema en particular, el otro argumento es que las provincias conservan la potestad de regular la retribución razonable de las profesiones liberales,
lo cual podría incluir cuáles son los mínimos inderogables. Y acá la Corte tiene este fallo voto del año 95, donde tanto la mayoría como la minoría coincidieron en que la facultad esa es provincial. Se trataba de un caso donde un médico que trabajaba en la provincia de Buenos Aires demandaba a la obra social de transporte, me parece que era, diciéndole que como él trabajaba en la provincia de Buenos Aires, le tenían que pagar el sueldo que el legislador provincial había establecido como mínimo. Entonces, bueno, se discutió quién tenía la potestad de fijar el mínimo, si era el legislador provincial o el nacional, y la Corte, reitero, todos, tanto la mayoría como la minoría, porque las diferencias que llevan a dictar un fallo dividido no tienen que ver con esto, resolvieron o entendieron que la facultad era provincial. ¿Sí? Las oraciones 3 y 4 del 1255 eran la facultad morigeradora. Un argumento que se puede dar para que lo regule la nación es que estamos hablando de la fijación de un elemento del contrato, como el precio, ¿sí? Es análogo, por ejemplo, a la facultad que se otorga a los jueces para reducir la tasa de interés, el 771, que está en el Código Civil y Comercial también. El argumento contrario es que se inmiscuye en facultades provinciales porque le dice al juez cómo tiene que regular los honorarios. En todo caso, yo vuelvo a enfatizar que la facultad morigeradora es más fácil, voy a decir, de tragar la regulación en el caso que se trata del contrato entre el profesional y su cliente. Pero cuando estamos hablando de un condenado en costas diferente, ya es más difícil de fundamentar que pueda regir el 1255, sobre todo después de que se derogó el artículo 13 de la 24432. ¿Sí? Se trata de la recepción legislativa, la facultad morigeradora, de una corriente jurisprudencial de la Corte bastante vieja, pero no en desuso, la sigue utilizando, donde dice que con la finalidad de fijar el derecho a una retribución justa en base a los artículos constitucionales de la Constitución que están ahí citados, se le permite al juez que perfore los mínimos, con la misma amplitud también podría exceder los límites máximos, cosa que todavía no se ha visto, ¿no? Pero más allá de eso, yo les anoto como punto de referencia que, por ejemplo, en este caso que se resolvió en el año 2000 y se trataba de una ejecución fiscal de 15 millones de pesos dólares, o sea que la regulación era bastante alta, la Corte declaró arbitraria una sentencia que había utilizado esa facultad morigeradora diciendo que no puede desconectarse completamente del monto del juicio. O sea, pareciera que es una facultad fijada para supuestos extremos y no para meras disidencias con respecto a los montos de los honorarios. Pero bueno, veremos qué es lo que hace la jurisprudencia con eso. Lo cierto es que la norma nuestra elige que en La Pampa no se aplica, ¿sí? El 24. Respecto de lo que tiene que ver con la base regulatoria, la regla general, como dice ahí, es el valor real de los bienes o derechos. Prevé la misma norma, o aclara en realidad, que para los casos de acumulación de acciones o reconvención, tiene que haber regulaciones separadas. O sea, cuando se acumulan acciones o pretensiones, por ejemplo, no sé, nulidades de contratos con daños y perjuicios, o cumplimientos de contratos con daños y perjuicios, cualquier otro tipo de acción,
La regla general es que corresponden regulaciones por separado, por cada reclamo, ¿sí? Hay una excepción que no la vamos a ver hoy, pero yo la anoté para que la tengan presente, que es en el caso donde una parte reclama el cumplimiento de un contrato y la contraparte se defienda o reconvenga con la extinción del contrato, diciendo este contrato está resuelto por pacto comisorio o es nulo o lo que sea. En esos casos no hay motivos para duplicar la base regulatoria porque en definitiva es el mismo monto el que está en discusión. Uno quiere que se pague y el otro quiere que no se pague, pero no son dos reclamos independientes. Otro ejemplo que se me ocurre donde sí son reclamos independientes y que también es algo bastante visto, supónganse acciones de reivindicación contestadas con prescripciones adquisitivas, ¿sí? En esos casos, las prestaciones reclamadas o las acciones son independientes entre sí, más allá de que una obste a la otra, no tiene nada que ver los requisitos de una con la del otro. En la acción de reivindicación habrá que discutir si hay título, modo y en su caso registración, y en la acción de prescripción habrá que discutir si se dio la posesión pacífica, bla, bla, bla. ¿Sí? Progreso o la base regulatoria, en este caso muy difícil, que es el progreso parcial de la pretensión. O sea, cuando se demanda por 10 y la demanda prospera, pero no por 10, sino por algún monto intermedio entre 0 y 10. El artículo 19 de la ley que nos rige hasta dentro de poquitos días, la 1007, dice solamente o habla de que el monto del proceso es la suma que resulte de la sentencia o transacción. Como todos sabemos, el Superior Tribunal tiene decidido, creo que desde el año 89, el primer fallo que después repite en Marco de Aguirre, creo que es Velázquez el primer fallo, donde dice esto, que cuando hay progreso parcial, la base de la cuantificación de los honorarios profesionales debe abarcar todo lo que la sentencia admite o desestima, ya sea en forma expresa o implícita. O sea, cuando se reclamaron 10 y la demanda prospera por 5, la sentencia no solamente está estimando esos 5 por lo que prospera, sino que también está desestimando los 5 por los que no. Entonces la base regulatoria dice tiene que ser el total y en cada caso se van a aplicar las calidades de vencedor y vencido que tengan las partes. Por los 5 por el que prospera y por los 5 por los que no prospera, cada uno será vencedor y vencido, ¿no? El motivo que está detrás de esta decisión es evitar el mal incentivo que se introduciría para el abogado que pierde, porque obtendría más honorarios. O sea, si la base regulatoria fuera solamente el monto por el que prospera la demanda, al abogado del demandado se lo pone en conflicto de intereses con su cliente porque a su propio patrimonio le conviene perder por el total porque va a obtener una regulación mayor. Entonces, como eso conspira contra una buena defensa, lo que dice la jurisprudencia es, acá vamos a regular sobre el total, así progrese en forma parcial. Entonces, para ese abogado es independiente del, digamos, del resultado que obtenga y va a poder hacer bien su trabajo confiando en que eso no va a repercutir negativamente en sus propios honorarios. Bueno, ahí yo creo que esto puede hacer que el abogado del demandado le convenga perder, bueno, lo que acabo de decir,
¿sí? Ante este dilema se introducen los párrafos segundo y tercero del artículo 26, que ahora vamos a ver. El párrafo primero es el que habla en general del progreso parcial de la pretensión. Cuando la demanda de reconvención progresa en forma parcial, corresponderá a regulaciones independientes sobre la parte que prosperó, así como sobre la que fue rechazada, aplicándose los porcentajes que corresponden a la calidad de vencedor y vencido. Esa es la norma o la regla de Marco de Aguirre y de toda la jurisprudencia que sigue nuestro Superior Tribunal, pero que hoy no está plasmada en la ley que nos rige. Por eso se adoptó la decisión de incorporarlo expresamente. Acá pongo que los verbos elegidos por la norma se refieren a un juicio que termina por sentencia y no a un juicio que termina por transacción. Cuando un juicio termina por transacción por un monto menor al que se demandó, no se aplica esta regla, sino otra que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Yo puse ahí, hubo un caso donde un abogado pidió que se aplicara a un caso de conciliación, era no transacción, y el Superior Tribunal se lo rechazó en este fallo. El párrafo segundo es un caso especial de los daños y perjuicios, que dice que cuando la pretensión sea de daños y perjuicios que hayan sido estimados, o sea, la carga que tenemos todos haya sido cumplida, solamente se regularán honorarios sobre el monto desestimado al abogado de la parte demandada, cuyo pago será impuesto según las reglas sobre costas. O sea, en el caso de daños y perjuicios, que son casos donde hay mayor inflación, vamos a decir, de demandas, o se abultan innecesariamente los montos, a veces porque no hay criterios suficientes y a veces verdaderamente de forma injustificada, la regla es una excepción a la anterior. Al abogado del demandado sí se le van a regular sobre los montos desestimados y por el que prospera, pero al del actor no. ¿Y por qué no? Porque él reclamó un monto y fue el dueño de decidir un monto más cercano a lo que era real. Entonces, en estos casos, al abogado del accionante solo se le va a regular honorarios sobre el monto por el que prosperó. El abogado del actor puede pactar con su cliente lo contrario, porque supongamos que puede haber un caso donde él le dice al cliente, mirá, no podemos reclamar 10, tenemos que reclamar 2. Y el cliente dice, yo quiero reclamar 10. Bueno, en ese caso, si toma la precaución, puede hacer un pacto y dejar previsto que también le corresponda cobrarle sobre el monto que se desestime, pero no es un supuesto contrario a la norma, sino que su derecho no va a nacer de la regulación, sino del contrato o pacto que haya hecho, ¿no? La explicación de esta norma o el fundamento jurídico, no me voy a detener demasiado, pero los encuentran fallos acá. Inclusive una condena contra la Argentina, en un caso bastante resonante de 2002 o 2003 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde le dijo a la Argentina que se violaba el acceso a la justicia al imponerle al actor costas por el monto por el que se había rechazado la demanda. ¿Sí? Ese es básicamente el fallo, pero van a ver ahí también fallos de corte y hay otros, de toda jurisprudencia de todo el país. Para que tengo que avanzar hacia abajo. Y el párrafo tercero dice esto: si el monto reclamado en la demanda o reconvención fuese calificado por el juez como notoriamente exorbitante, podrá establecer
que los honorarios que corresponda regular al abogado de la parte reclamada sobre el monto rechazado solo pueda percibir determinada proporción de su propio cliente, sin perjuicio del reclamo que corresponda contra la contraparte cuando sea condenada en costa. ¿Qué quiere decir todo este párrafo bastante largo que figura acá, que es el párrafo tercero del artículo 26? Lo que intenta es garantizar que las personas que sean demandadas por montos injustificadamente altos puedan conseguir una defensa sin temor a que la regulación de honorarios le cueste más caro que ganar el juicio. O sea, contratar su propio abogado, ganando el juicio, tendrían que pagar por la regulación de honorarios algo probablemente más caro que lo que les hubiera costado hacer una transacción más barata, suponiendo, por ejemplo. Entonces, para esos casos, y repito, el verbo o el calificativo es notoriamente exorbitante, tiene que haber algo grosero, el juez puede decir que el abogado del demandado, los honorarios que sí le van a regular, sobre todo el monto rechazado, a su cliente solamente le pueda cobrar un pedacito o un pedazo, determinado porcentaje, que el juez va a tener que fijar. Esa es la intención de la norma. Yo he visto en mi corta experiencia algunas demandas que sí no, o sea, uno con solo leerla se da cuenta de que nunca iban a prosperar por semejantes montos. Entonces, en esos casos no es justo que una persona que es demandada por montos astronómicos por una decisión ajena, que es la del actor, termine viendo comprometido tan gravemente su patrimonio por algo que no tenía ni pie ni cabeza, ¿sí? Esa es la intención de la norma. Pero vuelvo a repetir, notoriamente exorbitante. Es el pollo. Yo no sé los comentarios, no los estoy mirando. Hay unas preguntas, Pablo. ¿Querés que te las lea o querés que te las lea al final? Sí, dale así. Bueno. El doctor Sergio Freijedo dice una pregunta. En daños y perjuicios, cuando son lesiones físicas, establecer el porcentaje correcto de incapacidad. Partiendo de esa base, como que es difícil establecer el porcentaje correcto de incapacidad. Partiendo de esa base, es normal hacer una estimación incorrecta porque depende del dictamen de un perito. Cuando depende de un perito del monto, ¿cuál sería la solución para que no se carguen costas por el monto rechazado? ¿Al demandado? Claro, exactamente. Bueno, a ver, veamos lo siguiente. Al demandado o al actor, perdón, da lo mismo. Hay que distinguir la regulación de honorarios de la imposición de costas, ¿sí? Estas normas que estamos viendo acá solo resuelven la regulación de honorarios, pero no deciden quién las paga. La imposición de costas las resuelve el Código Procesal Civil y Comercial, que tiene dispositivos aplicables en este tipo de casos. Básicamente, cuando hubo razón suficiente para demandar de determinada manera o equivocarse, como puede ser el caso de la estimación incorrecta de los porcentajes de incapacidad cuando uno no tiene conocimientos médicos suficientes. En esos casos, estamos hablando de casos plausibles, ¿no? Uno no podría suponer o pedir que se le aplique esa norma si viene una persona que sufrió un tajo en un brazo y reclama el 90% de incapacidad. En esos casos no le van a aplicar la exhibición de costas. Pero lo que quiero enfatizar es que la solución no viene de la mano de la ley de aranceles, sino de los artículos del Código Procesal Civil y Comercial que regulan la imposición de costas.
Esta ley que estamos viendo acá, lo único que decide es cuáles son las bases regulatorias. No decide quién paga las costas. Bien. Y la otra pregunta es, en los honorarios que fija la ART al abogado patrocinante del trabajador, ¿se debe guiar por esta nueva ley? Esto debe ser en los procedimientos ante la Comisión Médica Central, jurisdiccional, ¿entiendo? Bueno, es una pregunta interesante. Tengo conocimiento extraoficial de que varias ARTs se niegan a pagar honorarios a los abogados que intervienen en la comisión médica porque la provincia de La Pampa no adhirió al título primero de la 27348, que es la que regula la situación y dice que los honorarios del letrado del trabajador corren a cargo del ART, ¿sí? Pero no lo he visto planteado en un juicio que tendría que ser de un pedido de regulación de honorarios. Mi respuesta es que, en base a lo que resolvió la Corte en Castillo del año 2004, sobre que no hay motivos suficientes para federalizar los conflictos entre trabajadores y ARTs, el trámite ante las comisiones médicas, más allá de que las comisiones médicas sean organismos nacionales, son propios de la provincia y por lo tanto me parece que debería aplicarse a ese procedimiento la ley de aranceles. Por lo menos es una respuesta tentativa. Tendría que analizarlo con mayor profundidad. No hay más preguntas, al menos en el chat. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahora, pero si no, continuamos. Bien. No me pasé, ¿no? Sí, ya lo vimos. Reclamos dinerarios. El artículo 27 aclara, aunque la cuestión era pacífica en nuestro medio, que la base regulatoria cuando se reclaman sumas de dineros o cantidades de moneda extranjera va a ser el capital, la depreciación monetaria si correspondiere y también los intereses. No es, el artículo, ¿cómo es? 19 de la ley que nos rige, de la 1007, no habla de intereses. No obstante, hasta donde yo tengo conocimiento, los tribunales locales siempre incluyeron los intereses en las regulaciones, de acuerdo a una interpretación jurisprudencial que es también bastante laxa. En otros, laxa me refiero amplia, o hay muchos tribunales que han decidido eso. Me refiero a eso. Pero, como no es el criterio, entre otros, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decidido esto, está acá, que solo se aplica sobre el capital, pero no los intereses, y he encontrado este fallo, creo que es de 2018, donde lo han ratificado estos jueces, Maqueda, Rosati y Rosenkrantz. Lorenzetti dice que sí, que corresponde incluirlos. Se remite a un fallo, creo que es Serenar S.A., lo van a encontrar ahí en Pasarón Pesaresi, donde les acabo de citar, pero como entre otros tribunales la Corte tiene ese criterio, se decidió aclararlo expresamente para que a nadie se le ocurra dar vuelta a una jurisprudencia que tan pacíficamente tenemos. La base regulatoria en el caso de los bienes. Yo sobre esto voy a pasar bastante rapidito para no hacer la charla más tediosa de lo que normalmente estoy hablando. Pero básicamente esto es, la concordancia es con el artículo 23 actualmente de la ley actual de 2007, con algunas
reformas o, si se quiere o se me permite, mejoras. Dice que si hubo tasación en el proceso a valores constantes, se toma esa. La tasación puede ser tanto la que surge de peritos, de un perito oficial, como aquella que resulte, y esto último viene en el artículo 29, en el inciso B, como aquella que resulte de tasaciones privadas que hayan sido aceptadas. O sea, no cualquier tasación privada que se meta en un expediente vale como tasación a los fines arancelarios. Tiene que haber sido aceptada. Pero si las partes lo aceptaron, no tiene sentido designar un perito, gastar, se toma eso y ya está. Y si durante el juicio se hizo tasación, donde las partes tuvieron tiempo de discutir el tema, a valores constantes y reales, en ese caso tampoco se va a designar un perito o se va a seguir otro procedimiento. Acá apunto esto. El artículo 28 hay que leerlo en tándem con los artículos 78 y 79 de la misma ley, que prevén el procedimiento regulatorio. El artículo 78 habla o regula la notificación y le obliga al juez a disponer que el traslado al cliente del abogado que pide la regulación tiene que ser en el domicilio real, cosa que es muy normal porque hay conflicto de intereses entre el abogado y su cliente, y le tiene que transcribir en la cédula el texto del artículo 79. El artículo 79 prevé esto, que si guarda silencio o no responde con una estimación diferente, se va a presumir que la que hizo la otra parte es correcta. ¿Sí? Si una parte guarda silencio, se toma la tasación del otro, salvo que se advierta, aquí hay una válvula de escape, que excede los valores reales. Esa apreciación tendrá que ser o desprenderse de forma notoria, porque el juez está viendo solamente lo que tiene en el expediente, ¿sí? Pero en ese caso podría ordenar que se haga una pericia. Si hay disconformidad expresa y el juez entiende que la que se hizo es exagerada, se nombra un tasador. En esto es igual que antes. El tasador hace una pericia, la parte o abogado que haya estado más lejos del número que fija el juez en base a la pericia, paga las costas del perito. ¿Sí? Se prevé que la tasación que se haya hecho, aunque sea valores reales, no es oponible a quien no participó. Un abogado que salió del juicio y cuando se hizo el procedimiento de regulación no estaba, no le es oponible. Pero, para simplificarle a él las cosas, sí lo puede invocar contra las partes que sí participaron. Porque ellos se pudieron defender. ¿Sí? Cuando la tasación no se hace a valor constante, puede pedirse una nueva si transcurre un año desde la tasación hasta que se pague, o sea, sin que se pague, ¿no? Se hizo la tasación violando la regla que impone el artículo 28 para que se haga valores constantes, pero se la hizo en pesos, por X motivo. Esa tasación, si transcurre un año desde que se hizo hasta que se pagan los honorarios, hay derecho de parte del abogado a pedir una nueva. Se buscó esto como forma de proteger a los profesionales para que no queden colgados, sobre todo por el tiempo que insumen ciertas apelaciones. Hemos visto algunos casos donde
tal vez se tarda 2 o 3 años en quedar firme la regulación de honorarios, y el valor que se tasó ya vale menos de la mitad o tal vez menos. Y lo otro, esto yo lo había dicho la clase anterior, la charla anterior, la denuncia de valores fiscales a los fines impositivos no constituye un acto propio, o sea, no es vinculante para los abogados. Hay una línea jurisprudencial, sobre todo en las sucesiones, que dice que el abogado que denunció el valor fiscal de un bien, el valor fiscal especial por suerte, pero en una sucesión después no podría pedir una regulación de honorario diciendo que el valor real es distinto. Entonces, ante esa situación, que también genera un conflicto de intereses entre el abogado y su cliente, porque todos sabemos que al momento de denunciar la existencia de bienes a valor fiscal especial, se hace con la intención de que el cliente pague lo menos posible, como todo el mundo quiere. Entonces, obligar en ese caso al abogado a ponerse en contradicción con los intereses económicos de su propio cliente es una práctica que no debe fomentarse, no es linda para nadie, resiente el vínculo profesional-cliente, y por lo tanto se tomó como norma expresa que no va a ser vinculante. El artículo 29 prevé casos específicos. No los voy a... Acá están solamente referenciados. Con la mera lectura les aseguro que alcanza para entenderlos. No tienen complejidad, me parece. Solo apunto esto. En el inciso H del artículo 29, otra vez una cláusula de escape a favor de los abogados, diciendo que cuando la regulación la base regulatoria, se haya hecho en moneda nacional, ahí me faltó, a ver, ahí está. Por ejemplo, el inciso primero, que se toma el valor del mercado de Liniers, ahí la base regulatoria va a estar hecha en moneda nacional. Por lo tanto, en ese caso, se regula el honorario y automáticamente se lo tiene que convertir en cantidades equivalentes de won, para que el won mantenga el valor del honorario hasta el efectivo pago. ¿Sí? Tema transacciones, artículo 30. A ver, esto es un tema muy discutido. Yo primero planteé cuál es el problema para tratar de describirlo, pero lo puedo resumir así. Cuando el abogado interviene en la transacción que se hace en un juicio, que termina un juicio, no hay demasiado problema porque el abogado se puede proteger a sí mismo diciendo, a mí me van a pagar tanto. El problema radica en aquellos profesionales, y acá la norma no solamente dice que se aplica a abogados, sino también a auxiliares de la justicia, aquellas partes que no participaron en la transacción. Se discute si es o no oponible, en esos casos, la transacción que fija el valor o la base regulatoria de los honorarios. Lo que dicen las teorías o las tesis que sostienen la inoponibilidad es que si uno lo hace oponible, se presta para el fraude, en el sentido de que sin la participación de ese abogado se puede escribir que se pagan 10 pesos cuando en realidad se pagan 50 y el monto reclamado eran 100, y el abogado se le van a regular sobre 10 pesos en vez de sobre 50, que fue lo real. O sea, se presta para que se escondan dentro de transacciones simuladas, fraudulentas o espurias, un perjuicio
para otros profesionales que intervinieron en el juicio. Los argumentos de uno y otro lado son básicamente los que sostienen la inoponibilidad, dicen que la transacción es un contrato. Bueno, lo vamos a ver en la próxima diapositiva, mejor. Pero ese es el problema, digamos, que hay que resolver de una u otra manera. El tema de los fallos, o sea, ¿qué decidió la jurisprudencia ante ese problema? En la Cámara Nacional Civil existe ese plenario que está ahí, del año 2000 o 2001, Murguía, contra Green, no me acuerdo cuánto, donde se resolvió esta doctrina legal que está transcripta textual acá, que básicamente es que la transacción es oponible a todos los profesionales, incluso a los que no hayan participado. Dicen en los considerandos, pero no está incluido en la doctrina legal, que si no hay indicios de simulación, hay que en principio entender que la transacción es verdadera. El juicio es una unidad jurídica y por lo tanto tiene un solo monto, el de la transacción, y la transacción, del mismo modo que la sentencia, dice, finaliza con el proceso y delimita los valores pecuniarios comprometidos. La minoría, como dije antes, se fundó en el efecto relativo de los contratos, que implica esto que está acá, decir, la transacción es un contrato, hoy no hay discusión porque está expresamente regulada como tal, artículo 1641 y siguientes, y por lo tanto se aplica el efecto relativo de los contratos previsto en el 1021, aquello conocido como que no puede perjudicar ni beneficiar a terceros. Esos son los criterios del fallo Murguía o plenario Murguía. ¿Qué dijo o qué entendió la Corte? Todo esto, ¿por qué lo digo? Para entender cuál es la solución que se adoptó a nivel legislativo. La Corte tenía una, si se quiere, una corriente jurisprudencial tradicional que resolvía la inoponibilidad. Hasta el año 92 era bastante pacífica esa doctrina. En el año 92 dicta este fallito que está acá, que se llama De Sousa, donde cambia el criterio por 5 contra 4. Una mayoría ajustadita, ¿no? Yo lo transcribí, ¿por qué? Porque dice, cuando en el proceso hay un acuerdo entre las partes, su efecto sobre los honorarios no es un problema de los que se gobiernan por la legislación civil sobre contratos, sino que deben acatarse las leyes que específicamente regulan la materia, o sea, las leyes arancelarias. Careciendo de sentido como regla, señalar que los profesionales sean terceros a los que el acuerdo no es oponible. Esta partecita que yo acá acabo de enfatizar en negrita es lo que da pie también a que las legislaturas provinciales metan mano en este tema, porque dice que es una cuestión procesal, si se quiere, ¿sí? Entonces, si no está atado el legislador por lo que dice el Código Civil y Comercial, las legislaturas provinciales pueden echar mano sobre esto. Después, más tarde, la Corte, cuando el plenario Murguía tuvo 74 idas y vueltas. Creo que la regulación de honorarios primera es del año 93 y el fallo de la Corte del año 2006. Pero bueno, después del plenario se interpuso un recurso extraordinario federal y la Corte decidió confirmar el plenario con argumentos similares a los de la mayoría, los que acabamos de ver. Está acá, en este fallo del año 2006, esa es la mayoría, fíjense, Petraki, Argibay, Maqueda y Zaffaroni. Hoy solo queda Maqueda
pero se ratificó poquito después acá, fallos 330, 49, 70, ya interviniendo Lorenzetti también, y después de esto no hay una jurisprudencia que haya vuelto a declarar la inoponibilidad. Se ha mantenido acá. O sea, fallos posteriores a esto, lo que van a encontrar son la Corte rechazando recursos extraordinarios por el artículo 280 y alguna minoría, como la doctora Hayton, que ya no está tampoco, diciendo que era inoponible a las partes, que era el mismo criterio que ella había sostenido como camarista civil en el plenario Murguía, ¿sí? Pero bueno, en la Corte ella sola dijo eso. El criterio de la Corte hoy es el de la oponibilidad. Perdón. Fallo de Corte. Fíjense que en este caso, en el del 2007, abrió el recurso para decir es oponible. O sea, dio vuelta a una sentencia del Superior Tribunal de Río Negro, lo que marca que es su criterio. ¿Qué pasa en La Pampa? En mi limitada búsqueda y los limitados recursos con los que uno tiene para buscar jurisprudencia pampeana, yo he encontrado estos. La Cámara Piquense en el expediente con estos votantes, todos los que están acá, todos resuelven la oponibilidad del acuerdo como base regulatoria, a los abogados que no participaron. La Cámara de Pico, en ese caso, la Cámara de Santa Rosa, en este caso, con estos votantes, en estos dos casos, con estos votantes que ya no están, Cañón tampoco está, Gómez Luna entiendo que tampoco, pero corríjanme si me equivoco. Creo que la única que todavía está es Laura Torres. Pero, como verán, no hay, o por lo menos yo no encontré ningún fallo que resolviera que es inoponible. Esa es la situación pampeana. Ahora bien, ¿qué dice entonces el artículo 30 para resolver esta cuestión? Dice, cuando un juicio finalice por transacción u otra forma alternativa, similar, conciliación o algo que se le parezca a la transacción, lo que hayan convenido las partes en cuanto al monto del proceso será oponible a las partes y o profesionales y o auxiliares de la justicia que no hubieran intervenido en el acto. O sea, se recibe la jurisprudencia que nos rige hoy, ¿sí? O la que existe. Pero se introduce esto que está acá. No obstante, para la regulación de honorarios a quienes no participaron en el acto, la base regulatoria no podrá ser inferior a la mitad de los valores estimados en la demanda y o reconvención, debidamente actualizado con interés hasta el momento de la comparación, salvo que el juez califique el reclamo como desproporcionado o irrazonable. Entonces tenemos la regla hasta el primer punto y seguido, la excepción y la excepción a la excepción. Esto es digamos, un dispositivo de transacción, valga la redundancia, que intenta conciliar los distintos intereses en juego. Aquello que vimos al principio de que los convenios convenios transaccionales pueden esconder a veces acuerdos falsos o falsamente bajos para perjudicar a los otros abogados, decirle al abogado, al contador o al que sea que no participó en ese juicio que le es oponible, pero decirle
que si quiere puede plantear la nulidad por simulación, es decirle que se embrome, porque todos sabemos que la prueba de la simulación es bastante diabólica. Entonces, teniendo en cuenta ese panorama, el legislador toma la decisión de tomar un parámetro objetivo. Dice, cuando el convenio transaccional sea de hasta el 50% del monto reclamado en la demanda actualizado, se aplicará y será oponible. Cuando sea menor a ese 50%, no podrá ser inferior y por lo tanto el piso que se va a manejar va a ser el de 50%. Ahora voy a dar ejemplos para clarificarlo. Salvo, en este último caso, que el juez califique el reclamo como desproporcionado y razonable. Entonces, ejemplo 1. Una demanda por 100 se arregla por 70. En ese caso, el valor de la transacción es oponible a todos, a los que participaron y no participaron. Una demanda por 100 que se arregla en 50, el mismo caso. Una demanda por 100 que se arregla en 30. En ese caso, que perforó la mitad, o es de la mitad, a los abogados que intervinieron en la transacción, la base regulatoria es 30. Pero a los que no intervinieron, es 50. Hay un piso mínimo ahí. Los que intervinieron, vuelvo a decir, se pueden cuidar solos el propio bolsillo. No necesita que el legislador lo haga por él. Entonces, a ellos se les aplica 30 y a los que no participaron, 50. Salvo que el juez diga que la demanda era desproporcionada o irrazonable. O sea, este ejemplo. Se reclamaron 100, se arregló por 10. Y el juez entiende que a lo sumo había cabida para 20. En ese caso, puede decirle, no te voy a aplicar este piso de 50 y te voy a hacer oponible la misma base que les apliqué a los demás. Porque en este caso, el monto de la demanda no tenía ni pie ni cabeza. ¿Se entiende cómo funciona el dispositivo? ¿En qué está fundado y por qué se puede regular así? Bueno, acá voy a contestar otra pregunta. A ver, Abel Argüello. ¿Me querés leer la voz, Cari? Sí. Así descanso. A ver, el doctor Abel Argüello dice, debería haberse incluido transacción o conciliación. Nos tocó intervenir en un planteo que llegó al Superior Tribunal de Justicia por la diferencia técnica entre ambas. Si bien quedó firme que se aplican las mismas reglas a los fines arancelarios, hubiera estado bueno dejarlo expresado en la norma positiva. Bueno, a ver, tal como dije antes, el fallo que vos mencionás entiendo que es el que yo digo, Coronel con Valdesana, algo así. El Superior Tribunal resolvió eso y acá la norma dice claramente otra forma alternativa similar. O sea, transacción y conciliación son, tal como lo dice ese fallo, y lo entiende el 150% de la doctrina, modos alternativos de solución de conflictos casi idénticos a los fines arancelarios por lo menos. Hay diferencias técnicas minúsculas, pero entiendo que el caso está perfectamente incorporado por la norma. Y en esto el legislador fue cuidadoso. No sé si hay alguna pregunta más. Por ahora en el chat no. No sé si alguno Bueno. tiene alguna pregunta para hacer, pero bueno, lo vamos leyendo. En todo caso. Paso al último punto, prometo ser breve. Bueno, acá
lo que dice es lo que acabo de mencionar, la explicación que acabo de dar. Hay soluciones parecidas en las leyes de Mendoza y Santa Fe, donde toman una base regulatoria mínima del 50%, o sea, no es una legislación en el aire. Para que la base sea menos que la mitad, bueno, lo que acabo de explicar, no tiene sentido que lo vuelva a repetir. Otras vicisitudes que nuestra ley actual no trata, y ha tenido que pronunciarse la jurisprudencia haciendo los malabares interpretativos propios de este tipo de soluciones. El tema de demanda totalmente rechazada. Acá el problema más grande es decir, la base regulatoria, ¿cuál es? El artículo 19 solo habla de la suma contenida en la sentencia. Entonces, algún intérprete dijo en algún momento, si la demanda se rechazó, la sentencia no contiene monto alguno. Hay que regular con el tuntunómetro. ¿Sí? Eso se dijo en algún momento. Pero el criterio que prevaleció fue que en el caso de demanda rechazada, el monto del juicio es el de la demanda rechazada, porque es lo obvio y natural. ¿Qué es lo que se rechazó? Todo lo que el actor pidió. Ese es el monto. Era la interpretación mayoritaria, pongo acá, con el artículo 19 que acabo de explicar, que no preveía expresamente el caso, pero era la interpretación jurisprudencial. La Corte lo dijo, este fallo es del año 75, Agencia Marítima Dodero, al regularse sobre el total, el abogado del actor le conviene perder antes que ganar por la mitad. Pero es peor, dijo la Corte, la consecuencia contraria de que al letrado del demandado le convenga perder por el total antes que intentar ganar por el total. O sea, siempre estamos hablando de cuestiones de incentivo. El abogado tiene que estar económicamente también, además de éticamente, incentivado para hacer bien su trabajo, que es defender los intereses de su cliente. El fallo fue ratificado en Luján Gómez, este es año con el número 85, 1985, 1986, y también hay fallos posteriores. Ahora bien, ¿qué pasa con este problema? Cuando el monto de la demanda es descabellado y la demanda se rechaza total. Cuando la demanda se rechaza parcial, ya sabemos, hay una norma expresa que prevé la ley de aranceles nueva, que ya la vimos hace un ratito, el artículo 26, último párrafo. Pero cuando el rechazo es total y el monto es muy inflado, se ha presentado vamos a llamarle inquietud, de decir, es injusto regular los honorarios en base a una demanda descabellada. ¿Sí? Y de hecho, en la ciudad de Santa Rosa, la Cámara, en el año 2005, dictó un fallo, o por lo menos en el año 2005 le entró el expediente, porque el número es /05, dictó un fallo, creo que era Brill, B-R-I-L-L, donde trató este tema y terminó diciendo, en estos casos hay que hacer una ponderación razonable de cuáles eran montos adecuados para regular en base a esos montos y no en base a los montos inusitadamente altos que el actor había metido en la demanda. Esa era la jurisprudencia basada en un criterio de justicia,
pero no en el texto de la norma, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer hoy con la ley que nos va a regir a partir de la semana que viene, vamos a poner, con estos casos de montos muy grandes? Bueno, al letrado del demandado, si el monto es notoriamente exorbitante, entiendo yo que se le aplica el mismo último párrafo del artículo 26 que vimos antes, que ¿qué implica? Que ese abogado solo le va a poder cobrar a su cliente una parte de honorarios que va a tener que decir el juez qué proporción es, pero no el total. Aunque sí se la puede cobrar al actor, al que le impusieron las costas. ¿Y esto es justo? Sí, porque el actor es el que hizo la demanda. Entonces, no puede patalear por haber reclamado montos exuberantes. Si fuese el caso que él no manejó los montos, sino que los montos fueron, vamos a llamar, inventados por un abogado que no tenía los pies sobre la tierra, podrá echar mano, en su caso, a las acciones de responsabilidad civil que correspondan. Pero con el letrado del actor hay una solución que prevé la ley en el artículo 80 y que es el caso de que exista combinación de dos cosas: plus petición inexcusable y temeridad o malicia del abogado. Temeridad o malicia, esto se ha descrito como la conciencia de la propia sinrazón, o en otros términos, lo que cualquier persona razonable entiende que no tenía gollete, para decirlo en criollo. Entonces, en ese caso, lo que sucede es que este artículo 80 le dice: momentito, si usted reclamó cosas que no tienen gollete, no le corresponde regulación de honorarios. Eso dice el artículo 80. Lo sanciona al abogado. Tiene que existir temeridad o malicia, ¿eh? Sabemos que en esto se aplica un criterio restrictivo. Pero si se da, no le corresponde regulación de honorarios. O sea que el actor queda por lo menos ante su abogado protegido al haber reclamado cosas sin pie ni cabeza. Y habrá que ver, pongo acá, si la jurisprudencia hace lo mismo que venía haciendo hasta ahora, cuando no exista temeridad o malicia, que era estimar prudencialmente el monto. Lo cierto es que la ley que nos va a regir tampoco lo prevé, ¿sí? Finalmente, y esto muy rápidamente, esto tampoco está en la ley actual, sí se metió acá porque hacía falta, otras formas de terminar el proceso, distintas a la sentencia, la transacción o la conciliación y todas las cosas que se le parezcan. Caducidad de instancia, desistimiento del derecho o del proceso, allanamiento. La base regulatoria en estos casos está dada por los valores o montos de las pretensiones culminadas por esos medios, de acuerdo a estimaciones hechas en la demanda y o reconvención, debidamente actualizada con interés y evaluada de acuerdo a las reglas de este capítulo. En el caso que haya un allanamiento que debe ser total, porque si no, no hay allanamiento válido, el monto de la demanda y del allanamiento va a coincidir. En los otros casos, que cuando termina por caducidad de instancia, desistimiento de derecho del proceso, no hay un monto en el momento o en el acto procesal de la terminación del expediente por este modo alternativo. Entonces, en estos casos se toma las pretensiones reclamadas en la demanda, actualizadas, o sea, siempre con los intereses evaluados de acuerdo a las reglas de este capítulo. La misma regla
esto también es novedoso, pero se basa en la doctrina, se aplicará para regular los honorarios por las tareas en el proceso principal cuando el juicio termine por la admisión de una excepción perentoria. Por ejemplo, prescripción liberatoria resuelta como de previo y especial pronunciamiento. En esos casos el juicio se terminó ahí nomás y hay, vamos a ver en su momento, dos regulaciones. Una por la excepción y otra por lo que se hizo en el juicio. Si se contestó la demanda, esa actuación procesal no está incluida en la regulación de la excepción y merece una regulación independiente. Lo mismo sucede con la caducidad de instancia, algo que se discutió mucho, pero que nuestro Código Procesal resuelve, no la ley de aranceles, diciendo que son dos regulaciones independientes. No me acuerdo exactamente la norma, pero creo que es el 280 y pico del Código Procesal. Entonces, lo que dice esta norma acá es aclara que no se toma el 50% del valor del juicio, como alguna jurisprudencia resolvió según el artículo 20 de la ley 1007. No hay que tomar la mitad, hay que tomar el valor completo. Obviamente, con esto que está acá, que es que la regulación hay que tener en cuenta la etapa del proceso a la que se haya privado. Si se declaró la caducidad de instancia después de contestarse la demanda, en el proceso ordinario vas a tener una sola etapa cumplida. Y entonces los montos de honorarios, o los porcentajes en realidad, lo vas a dividir por 3. Pero no porque tomes la mitad de la base regulatoria, sino por la etapa en la que estás. Que esto está bien que así sea, porque no hiciste la prueba, no hiciste el alegato, etc. ¿Sí? Pero se aclaró que no se toma esa mitad. El monto de la mitad, yo no lo puse acá, pero el párrafo segundo del artículo 31 regula la situación que es las regulaciones de honorarios previas a la terminación del juicio. Ese es el único caso en el que hay que tomar el 50%. Con esto termino, o terminé, salvo que tengan preguntas. Si pueden, para hacerlo más fácil, pueden conectar el micrófono y preguntar. Voy a dejar de compartir la pantalla. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer y quiere habilitar el micrófono. O por chat también. Bueno, fuiste muy claro, doctor Rodríguez Salto, la verdad que excelente la exposición. Tiendo a pensar lo contrario. Cuando no hay preguntas, puede haber pasado que fue muy aburrido y que nadie entendió nada. Pero bueno, esto es así. Y lo bueno de esta ley que la verdad que está, la mayoría de las cosas, o casi totales, están previstas. En los fallos, bueno, que también yo estuve un poco leyendo, interiorizándome, sobre todo en demanda rechazada. Por ejemplo, habían regulado el 50% de la demanda, pero en base a que no estaba regulado en la propia ley. El fallo creo que era multiflex, que es un plenario también. Ahora sí está regulado, así que la verdad que le damos las gracias a todos los que intervinieron en la comisión. La verdad que todos han aportado su granito y su enorme intelecto para el beneficio de todos hoy en día. Bueno, muy bien, entonces, nada más que agregar. Bueno. Yo quiero hacer una aclaración que no hice al principio, no sé si me escuchan, supongo que sí, pues me saqué los auriculares, que no lo hablé en el tema de los procuradores y los abogados, que en realidad la correcta técnica para regular los honorarios, que no es lo que pasa en la jurisprudencia, por lo menos no es lo que he visto habitualmente,
es regular los honorarios primero como patrocinante y después agregarle el 40% diferenciado como procurador. No hacer una regulación global del 20%, porque eso no explica cómo es que se llegó a ese porcentaje, y muchas veces los jueces en realidad no lo hacen nunca, y en la Cámara cuando uno también hace algún recurso, tampoco lo hacen, ni quieren explicar cómo es que llegan a por qué es el 15, o el 13, o el 12, y bueno, después más adelante hay un artículo que lo vamos a ver, que está en la ley, y ahí hemos, digamos, se ha pautado que deben dar la explicación, y no solamente numerar el artículo o mencionarlo, porque eso no es fundamento suficiente, más allá que hay alguna doctrina minoritaria que todavía sigue entendiendo que eso es así. Bueno, quería dejarlo aclarado porque no lo había pasado por alto en la primera parte. Gracias. Bueno, Muchas gracias, me figura como Estudio Cosarín, me dice que no le anda el micrófono, y pregunta si los pactos de cuota litis hay que incorporarlos al proceso para hacerlos valer. A ver, es un tema que tratamos la charla anterior, pero puedo decir brevemente que no es un requisito la incorporación, salvo en los casos donde requiere homologación, ¿verdad? O sea, el caso de laborales y el caso de menores o incapaces. Pero no es un requisito la incorporación al expediente. No sé si hay otra pregunta más, y si no, nos ponemos a laburar. No hay más preguntas. Preguntan No, hay por la charla preguntas. anterior. No sé si me querés Pregunta por aclarar, la Romy. charla anterior. Sí, la charla anterior la subimos al canal de YouTube del colegio, por una cuestión de, obviamente son charlas de 2 horas, entonces la hemos fraccionado y eso lleva un tiempo de compaginación para que estén disponibles, pero habrán visto que hace unos días logramos subir la teleconferencia del Día del Abogado, entonces cuesta a veces un poquito de tiempo tenerlas disponibles, pero todas las grabamos y van a estar en el canal del colegio, como esta que también se ha grabado, y las sucesivas que se sigan dando. Bueno, yo de mi parte arranqué muy rápido, así que les agradezco a todos haberse tomado el tiempo para asistir a la charla. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a todos. Hasta luego, hasta la próxima charla.